Vivimos en este tiempo de apostasía. Por esto, yo he predicado en por lo menos 200 iglesias. Y cada vez que voy a una iglesia a predicar, siempre me gusta preguntar a la congregación. Me gusta preguntar así: ¿qué es el Evangelio? ¿Y dónde se encuentra en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia el lugar que dice tal cosa es el Evangelio? En casi 200 iglesias, solamente 5 veces me han contestado bien. Un hombre dijo: mire, está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me dijo: estos son los evangelios. Estos son libros que hablan del evangelio. Se llaman evangelios. Pero esto no es donde dice tal cosa es el evangelio. ¿Dónde está escrito en la Biblia el pasaje donde dice esto es el evangelio? ¿Cuál es el pasaje? Muchos hoy en día ni saben y dicen que son cristianos. En Marcos, vamos a leer Marcos 16. La palabra de Dios nos dice: id por todo el mundo y predicad evangelio a toda criatura. Es un mandamiento de Dios que debemos ir y predicar el evangelio. ¿Cómo podemos ir y predicar el evangelio si no sabemos dónde está en la Biblia? Por esto es importantísimo saber lo que es el evangelio. ¿Dónde se encuentra el evangelio en la Biblia? ¿Sabes? Vamos a ver. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y si no escuchas a nada más, hay que escuchar bien. Recordar a este pasaje. 1 Corintios 15, 1 al 4. Es importantísimo saber lo que es el evangelio. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15, 1 al 4. Porque ahí es el evangelio. Dice: empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Entonces Pablo está hablando aquí y Pablo dice: yo te voy a dar el evangelio y en este evangelio estás firmes, dice él. Es el evangelio que Dios dio a nuestro apóstol Pablo para predicar en la época de la iglesia. Y Pablo dijo que esta es la iglesia, el evangelio, y por medio del evangelio estáis firmes. Versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, por medio de este evangelio somos salvos, firmes y salvos. Dice: si no creísteis en vano. ¿Qué es vano? Pues la palabra vanos es esta palabra, vano. Hay otra palabra con la misma raíz, vanidad. ¿Qué es la vanidad? Es creer en sí mismo. Uno que cree en vano es uno que está confiando en algo que ha hecho. Está confiando en sus obras en vez de confiar en la obra de Cristo. Y ya vamos a ver, y yo lo voy a leer, que el evangelio, todo del evangelio habla de la obra expiatoria de Cristo Jesús. Todo es lo que Él ha hecho por nosotros. Este otro evangelio, el evangelio de vanidad, dice que hay que hacer algo para ser salvo. Pero la salvación no es por medio de hacer algo. La salvación es por medio de confiar en lo que Cristo ha hecho. Entonces, ¿qué es el evangelio? Aquí nos dice en versículos 3 y 4 de 1 Corintios capítulo 15. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió, punto 1, por nuestros pecados. Cristo murió. Entonces el evangelio, punto 1, es Cristo murió. ¿Qué es el punto 2? Dice: por nuestros pecados. Punto 2, por
nuestros pecados. Y dice además, murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que número 3.3 fue sepultado. Y además está hablando y dice, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Punto número 4 es, resucitó. Y punto 5 es, según las Escrituras. Entonces tenemos 5 puntos del Evangelio. Qué interesante. Algo interesante es, había 5 heridas de Cristo en la cruz cuando Él murió. Y como Él tenía 5 heridas, tenemos 5 puntos del Evangelio. Los 5 puntos son, Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó según las Escrituras. Tan importante es el último que está mencionada 2 veces. Según las Escrituras. Lo leo otra vez, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Dice, según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esto se llama el Evangelio. Y mire, todo lo que menciona es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y ninguna parte del Evangelio habla de cómo ser salvo por las obras. No dice que debemos que hacer algo para obrar. No debemos trabajar o hacer algo para llegar al cielo. Todo habla de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Entonces el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Y por medio del Evangelio somos salvos. Uno no puede predicar el Evangelio sin predicar la sangre. Y no puede predicar la sangre sin predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque miramos que el Evangelio es de lo que hizo Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Él murió en la cruz. Un sacrificio ensangrentado. Y miramos a cada punto del Evangelio y mirando a cada punto miramos a la sangre de Cristo. Dice que Cristo murió. ¿Cómo murió el Señor Jesucristo? Pues derramó su sangre. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios demanda sangre por cada pecado que hace un hombre. En los tiempos antiguos miramos a los paganos. Hasta los paganos tenían sacrificios de sangre. Pero no sacrificios buenos. Los paganos en los tiempos pasados sacrificaron a los seres humanos. Derramaron la sangre de humanos a sus dioses falsos. Pero esto no puede salvar. Esos son sacrificios de demonios, como dicen Corintios. Pero Cristo demandó, cuando uno pecó, un sacrificio de sangre de un cordero, o de un becerro, o de otro animal, macho cabrío, ¿verdad? Y uno tenía que sacrificar al animal, derramar la sangre de tal animal por sus pecados. Era un sacrificio de sangre. ¿Cómo murió Cristo? Como un sacrificio de sangre. Hasta que Él derramó cada gota de sangre. Porque en Juan dice que cuando Él murió salió sangre y agua. ¿Por qué agua? Porque Él derramó cada gota de sangre en su cuerpo. Entonces miramos la sangre en el primer punto del Evangelio. Punto 2. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Mire a Isaías. Cuando pensamos en el pecado, pensamos en el color rojo, porque en la Biblia el pecado es como el color rojo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dirá el Señor,
Y estemos a cuenta, si vosotros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Entonces, según la palabra de Dios, el pecado es como el color rojo. Y Dios demanda un sacrificio de sangre por los pecados. Entonces, el segundo punto, miramos hasta la sangre. Fue sepultado cuando murió Abel. Caín mató a Abel, la Biblia dice. Y en Génesis, cuando Caín mató a Abel, leímos en Génesis 4:10 que la sangre de Abel derramó hasta la tierra. ¿Y qué dice? Dice que la sangre de Abel clamó de la tierra. La sangre habla cuando un inocente muere. Su sangre derramada clama a Dios. Y por esto en Génesis capítulo 4, versículo 10 miramos, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios dice a Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Entonces la sangre de Abel, el inocente, clamó a Dios, según la palabra de Dios. Pero mire lo que dice en Hebreos 12. Estamos mirando a la sangre. La sangre es un evangelio ensangrentado, porque hay sangre en cada punto. En Hebreos 12, versículo 24, dice así, y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. Wow, este versículo dice que la sangre de Cristo habla de cosas mejores de la sangre de Abel. Cristo derramó su sangre y su sangre entró en la tierra, en la misma tierra donde él estaba sepultado. Y cuando la sangre del inocente Cristo fue derramado, esta sangre clamó a Dios. Gritó diciendo, ya está terminado. Ya hice el sacrificio. Y Dios, la Biblia dice, estaba feliz. Hay que leerlo algún día, Isaías 53, porque habla de eso. Dios escuchó a la voz de la sangre derramada de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué más? La Biblia dice, resucitó de los muertos. Resucitó de la misma tierra en que su sangre estaba echada. Y algo interesante que podemos mirar es que cuando Cristo resucitó, según la palabra de Dios, Él llevó su sangre al cielo. Pongamos aquí el cielo. Y Cristo, cuando se resucitó de la tumba, llevó su sangre al cielo y echó en el altar en el cielo su sangre. Hasta ahí está hoy en día la sangre de Cristo, listo para lavarnos de todos nuestros pecados. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 9. 9:12 dice, ni por la sangre de machos cabrillos, ni de becerros, mas por su propia sangre, está hablando de Jesús, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Cristo Jesús entró una vez en el lugar santísimo en el cielo. Y leyendo aún más dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para sirváis a Dios vivo. Y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento. Y dice, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que habían debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Seguimos más adelante, versículo 23, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Entonces lo que está diciendo es, en el cielo había el templo de Dios y el altar. Y cuando Dios habló a Moisés, dio Dios a Moisés
esto es un ejemplo de cómo construir el templo aquí en la tierra. Pero cuando Cristo resucitó, Él llevó su sangre al templo en el cielo y echó su sangre en el altar en el cielo. Versículo 24 dice, porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras de verdadero, mas en el cielo mismo, dice, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Jesucristo está en el cielo, en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios ofreció su sangre allí en el altar en el cielo. Entonces miramos que el evangelio es un evangelio ensangrentado. Hay mucha sangre. ¿Y dónde? Cristo murió. ¿Cómo? Derramó su sangre por nuestros pecados. Los pecados son como rojo, dice la Biblia. Fue sepultado en la misma tierra donde su sangre goteaba, donde su sangre fue derramada. Cristo resucitó, y cuando resucitó llevó arriba su sangre y lo echó en el altar en el cielo. Y la Biblia dice, según las Escrituras, en el Antiguo Testamento tuvieron que sacrificar a los animales. Y cada vez que hicieron a esto, estaban mirando hacia adelante en aquel día cuando Cristo vendrá y morirá por nosotros como el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Y es importantísimo entender que el evangelio es un evangelio de sangre. ¿Qué es el evangelio? Es lo que Cristo hizo por nosotros. No somos salvos por lo que hagamos. No podemos ser salvos por hacer algo, no por obras. Es por confiar, es por fe. La salvación es por fe en el evangelio de Jesucristo. Y cuando confiamos en este evangelio, somos salvos. Importante. El problema es, hay gente que piensa que uno puede ser salvo por obras. Hay muchas religiones en el mundo de hoy que enseñan, no, es por las obras que uno puede ser salvo. Pero la religión no es la salvación. Hay una diferencia entre religión y salvación. ¿Cuál es la diferencia? La religión dice, hay algunas obras que uno tiene que hacer para ser salvo. Pero nadie puede ser salvo por las obras. Pero la salvación es lo que uno agarra, uno recibe cuando él entiende el evangelio. Y mire, yo no puedo ser salvo por mis obras. Y él mira que tiene que solo confiar en Cristo para ser salvo. La diferencia es, uno es por obras, otro es por la obra eficatoria, ¿verdad? La obra eficaz, mejor decir. Es por la obra de Cristo. ¿Cómo somos salvos? ¿Por nuestras obras o por confiar en la obra de Cristo? Vamos a leer algunos versículos que hablan de eso. En Efesios capítulo 2, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. No somos salvos por las obras, somos salvos por la obra de Cristo, por confiar. Otro versículo, Romanos, en Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, dice la palabra de Dios, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputado por justicia. Salvación es por fe. ¿Fe en qué? Fe en el evangelio, pero también fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. Otro, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Es importantísimo entender, porque hay muchos que quieren hacer buenas obras y piensan, por mis buenas obras voy al cielo. Pues si esto es la verdad, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué murió el Señor Jesucristo si podemos llegar al cielo por nuestras obras? Él murió por nada si uno puede salvar a sí mismo. Pero la palabra de Dios dice, no podemos salvar a nosotros mismos. Y por esto somos salvos solamente por la obra de Cristo. Lo que Él
hizo por nosotros. Por esto Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No podemos ser salvos por hacer obras ni por la ley, porque eso es por nuestra propia voluntad, por nuestra fuerza, por lo que hagamos, y todo es en vano porque todo es hecho por un pecador. Cada religión en el mundo busca el perdón de los pecados. Pero según ellos uno puede trabajar y alcanzar la salvación por obras. Pero según la palabra de Dios no es así. La única manera de tener el perdón de los pecados es ¿por qué? Por la sangre. Miramos a Colosenses 1:14. Colosenses 1:14, vamos a ver. Bueno, también en Efesios 1:7, porque dice lo mismo. Pero Colosenses 1:14, ¿qué dice? Colosenses 1:14 nos dice, hablando de Jesucristo, dice, y quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo viene el perdón? Por la sangre. En Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de los pecados viene por la fe. Fe en la obra de Cristo, confiar en su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Uno que hace buenas obras, pues está bien, pero ¿dónde está la sangre? Sin sangre no hay perdón. El perdón solamente viene por la sangre de Cristo Jesús. Y mire, no es sangre de una copa. Mire, la copa no de la sangre. Lo que toman en una religión muy grande en el mundo, ellos toman vino y dicen, esto es la sangre de Cristo. Mentira, es puro vino. Y Dios no dijo que somos salvos por tomar alcohol. Solamente somos salvos por fe, confiar en la sangre verdadera, la sangre derramada de Cristo Jesús.